Hola a todos. Bueno, mi intención de hoy es dar una introducción general a la clasificación de las obligaciones. Vamos a pasar a un PowerPoint bastante extenso que implica un cuadro clasificatorio, una enumeración de clases de obligaciones que va a contener todo el punteo que contiene el programa y vamos a tratar de ver en dos partes esta unidad 8, tratando de tocar los temas más importantes, más que nada, o los temas más complejos de entender, complementando todo con el libro, con el PowerPoint, con los trabajos que vamos a ir subiendo al aula virtual. En el comienzo de esta unidad 8, nosotros tenemos, bueno, que ha cambiado un tanto el sistema de clasificación. Históricamente, la clasificación de obligaciones combinaba lo que era el Código Civil con las clasificaciones doctrinarias, cada uno con el enfoque metodológico, como nosotros tenemos el propio. El nuevo código ha modificado, por un lado ya no dice como el artículo 495 anterior, cuando arrancaba el instituto obligacional, que decía las obligaciones pueden ser de dar, hacer o no hacer, y después desarrollaba el instituto. En este caso, en el 724, arrancamos con una definición y en el 746 el comienzo de una clasificación de obligaciones que el código en su mayoría complementa y que en cierta medida nos ayuda bastante, salvo un par de temas que le vamos a agregar y vamos a incluir en la clasificación ya como cuestión doctrinaria nuestra. Pero en la mayoría de los temas vamos a encontrar que el código nos acompaña y nos ayuda. Empezando con una clasificación, hay que marcar algo. Justo en el comienzo tenemos que el nuevo código no toma en cuenta la obligación natural, la histórica obligación natural, este instituto que en el viejo Código Civil teníamos en el artículo 515, ya que la situación que se ha dado el nuevo código es que no nombra la obligación natural, no trata la obligación natural. Recordemos que en el viejo 515 tenemos que las obligaciones ya eran civiles o naturales. Nos explayaba cuáles eran las obligaciones naturales, la más importante de todas, la que nacía como civil y luego caía la acción que la acompañaba por prescripción y persistía como obligación natural. Ahora tenemos que en el artículo 728 el código incorpora un nuevo instituto, el deber moral. Este deber moral que en definitiva para mí termina siendo un instituto bastante similar al instituto de la obligación natural, sin quererle dar la entidad o el nombre de obligación. Pero vemos que en los efectos no vamos a encontrar grandes diferencias. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? ¿Qué dice el artículo 728? Deber moral. Lo entregado en cumplimiento de deberes morales o de conciencia es irrepetible. Bien. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando hablábamos en el artículo 515 anterior, en el viejo código, la obligación natural, bien, no daba acción para exigir su cumplimiento, pero una vez cumplida, daba derecho a retener lo pagado. El acreedor podía retener lo pagado. En este nuevo artículo 728 y este nuevo instituto, ¿qué tenemos? Algo que para mí tiene efectos jurídicos similares, es irrepetible. O sea, el deudor paga un deber moral, bien, ya no le queda acción para decir, no era una obligación, era un deber moral, tiene que volver a mí, puedo tener una acción de repetición. No tiene acción de repetición, bien. Como en el viejo código hablaba de que daba derecho a retener lo pagado. O sea que en los efectos, por más que hayan cambiado el nombre del instituto, por más que no exista más la obligación natural, existe el deber moral o de conciencia en este artículo 728. Nosotros siguiendo el programa y siguiendo la clasificación, justamente siguiendo al viejo 495, ¿qué nos queda o qué viene? Nuestra primera clasificación que hemos hecho
a partir de lo que consideramos doctrinariamente en la cátedra, según el grado de determinación de la prestación, obligaciones de dar, hacer o no hacer. De mucha importancia jurídica, de mucha importancia práctica, dar, hacer y no hacer, arrancando ya lo que marca el Código Civil a partir del artículo 750. ¿Y qué tenemos allí? Obligaciones de dar cosas ciertas, obligaciones de género y obligaciones de dar dinero, por un lado, dentro de las obligaciones de dar. Después la obligación de hacer y la obligación de no hacer, que voy a darles después una sucinta explicación. En la obligación de dar cosas ciertas, veremos que podemos dar cosas ciertas para constituir derechos reales, ¿bien? Y veremos que tenemos lo que el Código llama obligación de dar cosas ciertas para restituir, obligaciones para restituir, ¿bien? Que la tenemos en el artículo 759. El tema de la obligación de dar cosas ciertas vinculada a los derechos reales es de vital importancia porque nuestro sistema jurídico le da muchísima entidad a la tradición. Bien, la tradición es determinante a la hora de constituir derechos reales. Verán después cuando vean derechos reales y algo tenemos explayado nosotros en nuestro libro, que el tema de la tradición y el sistema argentino hace que, bueno, en aquellas situación de obligaciones de dar cosas ciertas, en la cual hablamos de inmueble, el inmueble como bien registrable implica que a la hora de constituir derechos reales vamos a tener tradición más registro. Bien, siendo en nuestro sistema, verán ustedes más adelante, de vital importancia la tradición, y siendo el registro un sistema de publicidad, emulando en algunas cosas al derecho español, pero es muy importante en nuestro sistema jurídico, en nuestra historia jurídica, la tradición y el registro. Bien, lo mismo va a ocurrir en los bienes muebles registrables, como puede ser un automóvil, que vamos a también tener la tradición más registro, como sistema de publicidad. Veremos después la importancia, y verán después en la carrera la importancia del registro como sistema publicitario, en el cual si uno quiere saber de quién es determinada propiedad, determinada casa, para hablar en términos bien vulgares, uno acude al registro y puede averiguar la titularidad de un bien. ¿Está? En lo que es la obligación para restituir, nos vamos a quedar con lo que dice el Código, el artículo 759 al 761, y después tenemos las obligaciones de género. En las obligaciones de género, ¿qué vamos a encontrar? Que son obligaciones que de entrada se definen por su especie y calidad, pero que después necesitamos la individualización. Y aquí hay una regla y un juego de lo que es el género y especie. Género, hablemos de cosas que tienen características generales comunes, y una especie, una característica particular dentro de ese género. Ahora bien, género animal, por ejemplo, especie perro. Ahora, dentro de esa especie perro también puede ser un género perro y la especie puede ser ovejero alemán. ¿Bien? Entonces, hay un juego de esta situación de género y especie, que a su vez es género y es especie, hasta ir hacia lo más chiquito. Esta tiene como característica que vamos a encontrarle un paso más en el cual habitualmente se va a dar la discusión y que seguramente puede llegar a estar en forma convencional de quién elige la cosa. ¿Por qué? La importancia de la elección, que van a poder ampliar, ya le digo, con el libro, con el código, pero en este ratito que tengo con ustedes quiero avanzar sobre lo más complejo. Esta elección va a ser determinante porque una vez elegida la cosa se transforma en obligación de dar cosa cierta, porque ya la tenemos identificada.
Me voy a dedicar en una clase aparte, en un video aparte, lo que es la obligación de dar dinero por la importancia dentro del sistema jurídico y dentro del sistema económico. En la obligación de hacer y no hacer, que arranca con la obligación de hacer por un lado y la obligación de no hacer por el otro, que arranca a partir del artículo 773, es de vital importancia entender que la obligación de hacer tiene en el sistema jurídico un eco, tiene la posibilidad de llegar a una acción para exigir su cumplimiento. Podemos llegar a la ejecución forzada como ocurre con una obligación de dar. Sí, podemos llegar, pero vamos a tener un límite, que es la fuerza física sobre la persona. Bien. En la obligación de no ser, más difícil de encontrar, pero vamos a encontrar muchas dentro del sistema, como puede ser la obligación de no hacer que tiene el locador en no turbar en la tenencia al locatario en un contrato de locación, por ejemplo. Bien. Bueno, lo dejo acá por este ratito, este pantallazo general, esta primera parte. Vamos a ver toda la unidad 8 y la unidad 9 y vamos a seguir con obligación de dar dinero aparte y algunos otros puntos que me parecen determinantes dentro de la unidad 8.